creo que aquí a Cuauhtémoc unidos en esta problemática, que es la del agua. Y le comentaba a los diputados, a los asesores que tienen, yo creo que ya 18 años, muchos de ellos aquí en el Congreso, que este es un verdadero problema. La cuestión del agua es un verdadero problema que tenemos, no solamente lo que nos ocupa y que nos ocupa tanto en Cuauhtémoc, sino es un problema a nivel estatal. Ayer nos comentaba por aquí algunos diputados en el sentido de la problemática en Jiménez, que nos invitaron para estar presentes en Jiménez. El diputado Frida también de nuestra región, que sufre y que entiende el problema también en lo que es ahí cerquita del Guerrero Huachíniva, por supuesto el diputado Villarreal, lo que es Mioji, Ojinaga y hasta el Valle de San Buenaventura, y que es esta problemática. Y les comentaba en este sentido de no solamente la preocupación de Cuauhtémoc Unido, que estamos aquí en las universidades, sino también la solución que tiene, porque se plantea un problema y siempre dice, bueno, pero ¿cuál es la solución? Y aquí queremos de estas mesas de trabajo que se tengan, bueno, decirle al gobernador del estado, aquí está la propuesta que ha recabado el Congreso del Estado, y aquí la ponemos en sus manos para poder hacer algo que sea manejado, integral exactamente al plan hídrico 2040. Si no hacemos algo ahorita, no sé si en 10 o 15 años o en 5, no sé cuánto, nos vamos a terminar mal. Yo que ahora que estoy aquí en Chihuahua y que paso parte del tiempo aquí, yo veo la problemática del agua. Y digo, cuando usted entra a su casa y prende la luz y no hay luz, dice, vendrá en 2 o 3 horas. Pero si todos los días va y prende la luz en determinadas horas que quiere tener luz y no la hay, entonces sí dice, aquí hay un verdadero problema de Comisión Federal. ¿Y por qué con el agua no? Yo donde radico, yo creo que igual que ustedes, de 6 de la mañana a 9 de la mañana es cuando hay agua, entonces si no se baña allí ya se amoló, y luego viene de las 4 a determinar. Entonces ahí es un problema que hay aquí en la capital, y si lo vemos en muchos municipios, allí está. Entonces, agradecerles de antemano, darle la palabra a Humberto, usted magistralmente que conduce las mesas de trabajo que los tuvimos allá en el corredor y que inició esta reunión allá en Cuauhtémoc, muchas reuniones, los foros en ese sentido. Quisiera cederle la palabra, la exposición que se tiene y luego las soluciones también que se tengan para ir recabando nosotros y decirle al Ejecutivo, aquí está lo que el Congreso del Estado ha recabado y que sea esta una de más mesas de trabajo. Muy bien, Humberto, por favor. Agradezco mucho esta referencia a la persona, pero hemos venido como Cuauhtémoc Unido, muy organizados, entonces traemos ya el orden de aparición de cada uno y será el presidente de la Comisión del Agua de Cuauhtémoc Unido, el doctor Pedro Ortiz, quien dará inicio. Adelante. Y nos verán actuando cada uno en su tiempo. En su momento. Adelante, por favor. Pues, muchas gracias, diputado. Pues celebramos con muchísimo agrado, ¿verdad? Esta excelente invitación que nos extendió Javier Manuel Echeverría, nuestro diputado por el distrito y presidente de la Comisión del Agua. Agradecemos al diputado Villalobos por la parte de la extensión, ¿cómo se llama? Desarrollo rural. Todo en cómo a todos ellos con un sentido de patria realmente esta invitación, porque es una magnífica oportunidad de presentarles a ustedes como Comisión del Agua del CODER y Cuauhtémoc Unido cómo podemos contribuir en un planteamiento para un punto de acuerdo o hasta, ¿por qué no decirlo?, una iniciativa de decreto para poder insertar reformas o en su caso ampliar la ley estatal del agua. Entonces vamos nosotros a, como bien lo decía Humberto, poco a poco, gradualmente vamos a ir apareciendo las diferentes intervenciones de los que ya venimos preparados para tal efecto, que ya nos presentamos. Entonces la parte de nosotros, si lo pueden ver ahí, no sé cómo se les hace más fácil que pasemos ahí o de aquí, como ustedes lo Así. Entonces pásame el escalador, por favor. Bien, los organizamos de la siguiente manera. Una presentación de las conclusiones, como lo ven ahí, una panorámica del acuífero, que sería lo que continúa, un planteamiento ante el Congreso del Estado por el señor Humberto Ramos, el tema de escurrimiento medio y agua superficial por el doctor Luis Carlos Bravo, tajos existentes en el área de captación y oportunidades para su ordenamiento, el mismo doctor Bravo, propiedades geométricas de predios agrícolas,
relaciones con la ineficiencia del riego y con el abatimiento del acuífero, oportunidades para priorizar medidas de ahorro del agua, el doctor Alatorre, uso suficiente del agua por parte del doctor Alfonso Orozco, funcionamiento hidráulico de la red de agua potable, otra vez por el doctor Alatorre, y finalmente cerramos con algunas medidas que pueden impulsarse a través del ANSI Congreso del Estado. La que sigue, por favor. Así entonces, nosotros queremos compartir con ustedes lo que ya sabían. Las conclusiones generales del Foro del Agua, Salvemos Nuestro Acuífero, realizadas en Cuauhtémoc, Chihuahua, del 27 al 29 de septiembre del año pasado. Decirles que estamos bien orgullosos de ese foro, porque la trascendencia del mismo fueron presentadas 21 ponencias por académicos, investigadores, funcionarios públicos, incluidos productores de la región y del país, y fundamentalmente en dos temas: gobernanza y uso eficiente del agua. Dos temas que podemos resumir en dos temas: gobernanza y uso eficiente del agua. La que sigue, por favor. Una panorámica muy rápida del acuífero, ustedes lo pueden observar ahí. Es un acuífero ubicado como de altísima intensidad. Es decir, en el país existen 653 acuíferos, de los cuales aproximadamente una sexta, quinta parte de esos, lo que son 100 acuíferos, están sobreexplotados. Y especialmente el de Cuauhtémoc está súper explotado a nivel nacional. La que sigue, en este caso, queremos también compartir con ustedes una información que hemos podido recabar y concluir que realmente el Estado de Chihuahua ya de aguas subterráneas no tiene. El Estado, aquí ustedes pueden observar 40 de 61 acuíferos no tienen disponibilidad. Todos los que están en rojo no tienen disponibilidad. Y 19 de ellos, especialmente, ya están en verde, sobreexplotados. Es decir, existen, si ven ahí algunos en verde, que serían la diferencia de 21, pero si lo revisan a profundidad, esos mismos 21 tienen escasa disponibilidad de agua. Y compartimos la experiencia de Jiménez, ¿no?, que prácticamente están en la misma posición. ¿Sí, por favor? Bueno, el acuífero, así de manera muy resumida, una superficie de 3.290 kilómetros cuadrados, que se resume en la parte del estado al acuífero y con el punto de drenaje que es la Laguna de Bustillos. Y tenemos ahí una recarga estimada de 115 millones de metros cúbicos, es decir, lo que se infiltra al acuífero con lo que se recarga, pero hay una extracción de 600. Entonces, en cuanto a volumen concesionado, lo que es el REDA, son 205 millones de metros cúbicos. Entonces, un déficit real, restando de los 600 que es la extracción a los 115, nos quedan 485 millones de metros cúbicos como déficit real. Y en base a la concesión, 394. Cualquiera que sea el caso, es exageradamente alto. Bien, datos incluso, pues, ya hablando de pozos, por ejemplo, la parte de este acuífero se ubica en un total, de acuerdo con REDA 2002, de 4.611 pozos. Un dato de Conagua de 3.185, el de 2015, y un dato reportado por el INIFAP de 5.397 en el 2011. Como ven, una amplia diferencia de datos. Esto refleja que, pues, esa irregularidad que tenemos en cuanto a la información, y que al final de cuentas, al resumen de esto, podemos compartir con ustedes qué es lo que pretendemos hacer aquí. Sí, le voy a pedir al doctor Alfonso, sí, te regresas que pase lo que sigue de esta presentación. Sí, bueno, buenas tardes. Gracias por escucharnos y recibirnos. Al respecto de las diferentes cifras que se manejan, no hay, por ejemplo, el conteo por parte de Conagua en el registro público, ¿verdad?, de los pozos, difieren mucho de los que realmente son. Aquí están contados exclusivamente los que cumplen con su normatividad, que están debidamente reglamentados. Esa es la gran diferencia. Ahora bien, esos son datos del 2002. Al 2015 vemos que la cifra disminuye. Es una incoherencia completa, ¿verdad? Nos vamos nosotros porque estos datos sean los más verídicos. Siguiente. Y de acuerdo a eso,
ahí les voy a mostrar lo que son las extracciones por parte de la agricultura en la cuenca Laguna de Bustillos. El Manzano hay 11.500 hectáreas con unas láminas de riego por hectárea que van de 16.500 metros cúbicos por hectárea. Maíz son 47.000 hectáreas, es el cultivo predominante, con láminas de riego de 9.000 metros cúbicos. Y otros cultivos como avena y hortalizas pues utilizan menos agua. En total, estas son las extracciones. Vemos nosotros que por su superficie el maíz ocupa el 67% de las extracciones del acuífero. En cuanto a las extracciones totales, estas sumadas son 627 millones de metros cúbicos por parte del uso agrícola y pecuario, del uso público 47 millones de metros cúbicos y el industrial 19. Total de extracciones son 693 millones de metros cúbicos. Siguiente. Esas cifras nos dan un balance negativo. Si vemos nosotros las extracciones contra la recarga natural del acuífero, solamente 115, que esa cifra es la única que estamos de acuerdo las partes oficiales y los investigadores, con un déficit entonces de 578 millones de metros cúbicos. Eso nos ha ocasionado abatimientos promedio anuales de 2.8 metros en el nivel estático. Eso lo corroboramos nosotros con el historial de la profundidad de los pozos a las que se extrae el agua. Vemos que en 1980 a la fecha pues es exponencial. Actualmente hay pozos perforados a estas profundidades. Eso nos da una idea a nosotros de los fuertes abatimientos que estamos sufriendo. Tenemos una problemática en la región, yo creo que es a nivel mundial. El aumento de la temperatura en la región, midiendo los datos de 1980 a la fecha, ha aumentado la temperatura media 1.1 grados. Y contrariamente, la precipitación anual ha disminuido de 580 a 380 milímetros. Es un dato muy relevante. Recordemos nosotros que la escasez de agua es un reflejo de lo que nos espera con el cambio climático. Siguiente. Tenemos el problema también de la Laguna de Bustillos, que era parte de la recarga natural del acuífero, y digo era porque ahorita se encuentran lodos sedimentados en los cuales se ha cuantificado metales pesados de alta peligrosidad, y en el agua se han también encontrado metales y metaloides. Vemos nosotros que la calidad medida cuando el agua que escurre de los arroyos al llegar a la laguna su calidad merece. Siguiente. Hasta ahí llega mi participación. Más adelante le seguimos, pero es una problemática que tenemos. Espero que les haya gustado, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? Una de las acciones que de alguna manera ayudarían a reducir la presión sobre el agua subterránea es precisamente el aprovechamiento de agua superficial. Y para efectos del aprovechamiento del agua superficial se requiere un insumo básico, que es calcular cuánta agua superficial tenemos ahí en el área de captación del acuífero. Entonces, básicamente lo que hemos hecho nosotros en la universidad es que aplicando diversas metodologías, en este caso metodologías validadas y aceptadas por la CONAGUA a través de una norma oficial, hemos hecho el cálculo del escurrimiento promedio anual en la cuenca de la Laguna de Bustillos, que es la cuenca hidrográfica que permite la captación para el acuífero Contero, la que sigue, por favor. Y a partir de estos cálculos, lo que hemos hecho es que en una malla de polígonos de 30 por 30 metros hemos calculado anualmente cuánta agua se acumula, y entonces en un código de colores, que es este que está aquí, en un código de colores nosotros podemos distinguir a nivel de cada
píxel de 30 por 30 metros cuánta agua se está acumulando en términos de metros cúbicos. Entonces, como pueden ver, tenemos superficies donde el agua acumulada es bastante importante, ¿no? Por ejemplo, hay áreas donde tenemos acumulaciones de hasta 67.95 metros cúbicos. Es decir, 67 por 1000 serían una cantidad pues muy grande de agua la que se está acumulando. Esta agua se está escurriendo, es agua que se escurre a la laguna Bustillos, y en buena medida es agua que pues, se fuga a la atmósfera por las altas tasas de evapotranspiración que tenemos. Entonces, sumando todos los cálculos, por favor, sumando todos los cálculos, tenemos un escurrimiento global de 154.434.228.76 metros cúbicos al año. Este volumen de agua es un volumen de agua equivalente al de un cuerpo de agua de 15.434 hectáreas a 1 metro de profundidad promedio. Estaríamos hablando de que es el agua equivalente al agua que se acumularía en la laguna Bustillos, si suponemos que en términos promedio, considerando años muy lluviosos y considerando años muy secos, tuviéramos 1 metro de profundidad. La que sigue, por favor. Bueno, esa agua superficial de alguna manera está siendo ya aprovechada por algunos agricultores. Desde hace algunos años a la fecha ha habido intentos por represar esta agua superficial para de alguna manera incorporarse a la actividad agrícola. Y bueno, queriendo conocer este fenómeno y caracterizarlo, nos dimos a la tarea de medirlo a lo largo del tiempo, ¿verdad? La que sigue, por favor. Me refiero básicamente a lo que se está haciendo, que es el represamiento, ¿verdad?, de escurrimientos superficiales para hacer esto que se conoce como tajos. Aquí tenemos una fotografía aérea de 1993, aquí tenemos una imagen de satélite de alta resolución del año 2014 y podemos ver cómo se represó el agua, se construyó este represo de un año a otro, ¿verdad? Aquí también podemos verlo de un año a otro, y entonces lo que hemos hecho es que hemos contado y caracterizado este proceso a lo largo del tiempo. La que sigue, por favor. De tal manera que observamos que en el año 1993 teníamos 534 tajos, hacia el año 2014 tenemos 1002 tajos, más los que se hayan acumulado del 2014 a la fecha. Ahora, vale la pena destacar que esta estrategia la concebimos como una estrategia para reducir la vulnerabilidad de los productores agrícolas frente a la escasez de agua. Entonces, es una estrategia que está siendo implementada por todos los productores agrícolas, absolutamente por todos los regímenes de propiedad, según hemos nosotros sobrepuesto al mapa de tajos el mapa de tenencia de la tierra. Así tenemos, por ejemplo, que los productores menonitas han construido muchos tajos, los ejidos también tienen tajos, los predios correspondientes a los colonos agrícolas también existen tajos, los productores privados también tienen tajos, y todos están impulsando esta medida. Pero hay que decirlo que esta medida se está impulsando de forma muy caótica, sin orden, y es algo que tiene que ordenarse, porque si no vamos a captar tanta agua superficial que en un momento dado vamos a evitar el escurrimiento a la laguna de Bustillos, que si bien es agua que no se aprovecha, es agua importante en términos ambientales porque permite el sostenimiento de un clima regional muy importante para el desarrollo de las actividades agrícolas. La que sigue, por favor. Entonces, básicamente lo que se puede concluir es que existe un importante volumen de escurrimientos que es captado en represos, que no llega a la laguna. La evidencia indica que los productores agrícolas de los distintos regímenes de propiedad han impulsado esta medida para hacer uso del agua superficial. De forma muy importante quiero enfatizar que no hay claridad ni orden en el tema, por lo que debe ordenarse y reglamentarse, tomando en consideración los aportes, las capacidades y el conocimiento local. Y para esta ordenación y reglamentación es muy importante enfatizar también que en este momento ya tenemos los cálculos de escurrimiento, ¿verdad? Esos cálculos de escurrimiento que están a nivel de toda la cuenca, ahora se pueden aterrizar a nivel de polígonos y predios agrícolas, de manera que se puede dimensionar en un conjunto de polígonos y predios agrícolas cuántos tajos sería necesario o de qué medida tendrían que ser los tajos o cuánta captación podría existir a partir de una serie de polígonos agrícolas sumados. Es decir, hay los elementos, hay los insumos para empezar a ordenar esta situación. La que sigue, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Luis Carlos Alatorre, como le decía. Y bueno, aquí es otro estudio que muestra la panorámica de cuestiones que afectan el grado de ineficiencia en la utilización del agua para uso agrícola, ¿no? Entonces el tema son propiedades geométricas de los predios agrícolas en la cuenca Laguna Bustillos.
¿Y qué relación tienen esas propiedades geométricas? O sea, medimos la geometría de cada predio agrícola. ¿Y qué relaciones tiene con la ineficiencia y con el abatimiento del acuífero? Adelante. Bueno, ligeramente, bueno, pues con aguas dice que generalmente la ineficiencia de riego se debe a una serie de factores, ¿no? Como podemos ver, debido principalmente a la mala infraestructura, mal diseño, suelos poco aptos, salinidad, malas condiciones, etcétera, todo eso que está ahí. Pero en particular, ahí en Cuauhtémoc es mucha el área que se riega por agua rodada. Y en los mejores de los casos, o sea, si tenemos la geometría idónea de los predios agrícolas, considerando pendiente, considerando propiedades físico-químicas del suelo, etcétera, estaríamos hablando que la literatura provee entre 40 y 70%, ¿no? Si es que tenemos las condiciones idóneas, realmente se está haciendo bien el riego sobre el predio agrícola. Adelante. Bueno, en general es muy rápida la presentación porque es más extensa, pero aquí les demuestro, nos llevó aproximadamente 1.5 años digitalizar predio por predio agrícola con nuestros estudiantes y calculamos un índice de ineficiencia que involucra varios factores: el largo del predio, la pendiente y las propiedades físico-químicas del suelo, que nos dice cuál es la longitud máxima que tiene que tener un surco para que la eficiencia sea lo más alta posible si es que están regando por surco. Entonces en este mapa podemos ver cómo se distribuye la ineficiencia, es decir, hay predios, como pueden ver, que exceden hasta 13 veces la longitud máxima permitible de acuerdo a las condiciones geométricas y propiedades físico-químicas del suelo. Las verdes son los que cumplen y todo lo que está en amarillo hasta ahora pues no lo cumple, es decir, que se están regando surcos excesivamente largos y las pérdidas por llegar de extremo a extremo al agua, pues olvídense, es brutal, ¿no? Adelante. También pues nos dimos a la tarea de recabar información del año 1991 y 2000 de los niveles estáticos del acuífero, las curvas de nivel, las digitalizamos e hicimos estos modelos espacialmente distribuidos para ver cómo está en la superficie del suelo, del agua por decirlo así, en el subsuelo, y podemos ver que las zonas de mayor abatimiento se encuentran en estas zonas rojas. Logramos encontrar zonas que curiosamente son áreas de recarga natural, las hemos considerado, más adelante Bravo les va a hablar de eso creo, pero en general toda esta área de abatimiento y con mayor énfasis en esta franja, ¿no? Adelante. Bueno, pues en general cruzamos los mapas de ineficiencia de riego con otras propiedades geométricas como son el largo, el perímetro, la compacidad, la circularidad y la elongación, y las correlacionamos con la ineficiencia de riego. La ineficiencia de riego se relaciona con todas estas propiedades geométricas. No funciona, está muy tenue, ¿no? Pero lo curioso es que en los predios, si juntamos esas zonas homogéneas donde el nivel de ineficiencia es elevada, coincide con el nivel estático, o sea, con las zonas de mayor abatimiento. Es decir, que los productores tienen que extraer mucha más agua porque tienen muy mala ineficiencia, tienen unos surcos muy largos, tienen suelos que deberían tener, hemos calculado aproximadamente lo máximo permitible en la área de estudio, que viene en el artículo científico, es de 250 entre 270 metros, lo máximo que se debería usar agua rodada, ¿no? Adelante. Bueno, pues aquí están las conclusiones. En general, pues ya analizando espacialmente la información, se observa que en general la propiedad menonita es la que tiene las peores condiciones para hacer un uso eficiente del agua. Tienen predios demasiado alargados. Bravo ha publicado un artículo que pues, hace una reconstrucción cultural, ¿no? Esto lo vienen replicando en todos los sitios, la forma de apropiarse del espacio. El índice de ineficiencia de riego por surco comprueba lo anterior de una forma más contundente. De acuerdo a las propiedades físico-químicas del suelo y la pendiente del terreno, se encuentra que la propiedad menonita de nueva cuenta es la menos apta. Se demuestra que las zonas con mayor abatimiento se localizan principalmente en la propiedad menonita. De acuerdo al análisis de correlación entre variables, se demostró que el índice de ineficiencia de riego rodado por surco se relaciona directamente con las propiedades geométricas de los predios y con el nivel de abatimiento. Finalmente, queda claro que para revertir esta problemática se requiere de un plan de ordenamiento territorial que incluya la reconfiguración geométrica de los predios agrícolas o la utilización de nuevas tecnologías como el riego por aspersión o goteo, y finalmente estrategias territoriales que incrementen las zonas de recarga natural también y artificial del acuífero. Adelante. Otras recomendaciones, bueno, actualizar el registro de los niveles estáticos de los pozos, hacer un estudio de 500 muestras de las propiedades físico-químicas de los suelos,
sistemas de aforo, censo de sistemas de riego, modelización por medio de un modelo llamado MODFLOW, actualización del balance hídrico para el área de estudio, programa de nivelación de tierras, sistema de riego acordes y sobre todo un plan director para la modernización integral del riego y mejoramiento de la recarga hídrica. Adelante. Y otras recomendaciones, pues hay que fomentar abonándole a la gobernanza, ¿no?, la legalidad en el uso del agua, mantenimiento de las instalaciones, utilización de últimas tecnologías. Y en cuanto a las instancias públicas, nosotros como investigadores y como universidad, pues que se contrate personal con solvencia técnica y metodológica en estas instancias que vemos aquí, creación del Centro de Información Municipal del Agua para Cuauhtémoc, precisamente abonar a toda esa incertidumbre y esa varianza de datos que nos presentaron al principio, homogenizar la información, creación de un Consejo Estatal del Agua y Consejos Municipales del Agua. Adelante. Bueno, a continuación, algunas de las estrategias propuestas se las voy a contar. ¿Sí? Principalmente, lo que más impacta para minimizar los abatimientos de las extracciones, el abatimiento del acuífero es un plan de tecnificación de 5,000 hectáreas anuales, en maíz principalmente, donde se encuentran los mayores gastos. Quiere decir que en 10 años con ese plan, nosotros, las 47,000 hectáreas van a estar tecnificadas, y eso contempla el cambio principalmente a goteo, porque pues si bien la aspersión y microaspersión pues es una tecnificación y con menos y más eficiente, con menos gasto, ahorita la problemática del acuífero requiere que todo sea goteo, ¿verdad? Eso significaría un ahorro del 35%, que dadas las extracciones en las 47,000 hectáreas, el ahorro anual sería de 148 millones de metros cúbicos. Siguiente. Acompañado esta tecnificación de una programación de riego, un acompañamiento técnico que nos diga cuándo regar, cuántas veces regar, cada cuándo regar, cuántas horas regar y cuánta agua regar, haciendo uso de la meteorología, de las estaciones agroclimáticas, que hay bastantes en el estado. Aquí Fundación Produce tiene, Unifrut, acompañado de tecnología a través de la medición de la humedad volumétrica del suelo con sensores. Siguiente. Nos llegaría a nosotros a establecer una programación de ahorros, y aquí les voy a mostrar un ejemplo de lo que se ha hecho en Manzano, donde se hizo un estudio donde tenemos como testigo la microaspersión y finalmente el goteo con otras técnicas como es el acolchado con acerrín para evitar la evaporación. Se han logrado ahorros del 75%. La gráfica pues es muy elocuente de las láminas de riego que se están aplicando, como la tendencia es hacia abajo, mucho, el 75% de ahorro. Siguiente. Hay que fomentar, como bien han dicho, la recuperación de agua a través de tajos, el agua de escurrimiento, la de retorno de riego, ¿verdad? Eso nos impactaría a nosotros en un 15% de ahorro, otros 63 millones de metros cúbicos. Siguiente. Eso nos daría a nosotros un ahorro total del 50% anual, que serían en puro maíz 211 millones de metros cúbicos. Estas son panorámicas de los tajos, cómo se están operando en maíz, en Manzano, ¿verdad? Para esa agua que sea rebombeada, y es un aprovechamiento integral del agua. Siguiente. Una de las cosas que a mí me preocupa es que para que esto funcione, puede haber tecnificación, y si me voy a ahorrar el 50%, la mentalidad del productor pudiera caer en lo siguiente, en decir, si ahorro el 50%, pues puedo aumentar un 50%
mi predio. Entonces tiene que haber una regulación en cuanto a gobernanza de no incrementar la frontera agrícola. Siguiente. En cuanto a la laguna de Bustillos, ya sabemos nosotros que es un reservorio ecológico, de reservorio de aves migratorias, ¿verdad?, que es necesario para que el agua de escurrimiento que llega a la laguna no sea demasiado la que se capte en los tajos. Hay que realizar estudios de impacto ambiental amplios para garantizar nosotros el caudal mínimo ecológico que debe tener esa laguna para como reservorio de las aves migratorias, el amortiguador del clima de la región. Siguiente. Por otro lado, pues en cuanto al manzano, que es otro de los cultivos primarios, prioritarios de la región, es recomendable una reconversión productiva. ¿Qué quiere decir esto? Que huertos que antiguamente se plantaban con altas densidades y su sistema radicular era demasiado grande, pues obviamente son altos consumidores de agua. Si se hace una reconversión a altas densidades con la nueva tecnología de sistemas radiculares pequeños, necesariamente consumen menos agua. Estos son ejemplos de lo que se ha logrado. Estos eran huertas de 180 árboles por hectárea y ahorita ya son arriba de entre 5,000 y 8,000 árboles por hectárea, incrementando con ello también la productividad. Siguiente. Se recomiendan también los cultivos alternos, como el cerezo, que ya se han hecho estudios muy amplios por parte de INIFAP, por parte de investigadores privados, empresas, los empresarios, y ahorita actualmente se están trabajando sobre las frutillas. Para estos cultivos alternos son menores consumidores de agua, sus requerimientos hídricos son mucho menores, aparte de tener un alto valor económico. Siguiente. También se recomienda los pozos de absorción, ya lo mencionaron ahorita, hay zonas muy aptas para el agua que escurre, poderla nosotros inyectar con la normatividad vigente para que no vayamos a hacer un mal mayor a lo que se pretende controlar, ¿verdad? Es decir, que no vayamos a contaminar los acuíferos. Eso es otra recomendación. Siguiente. Bueno, pues hasta ahí. Comentarles que el acompañamiento técnico se ha solicitado, creo que aún no tenemos respuesta a la Secretaría de Desarrollo Rural, en un trabajo que se está haciendo sobre programación de riego en manzano y maíz. El acompañamiento técnico que nos preste o que nos dé los recursos para contratar el personal necesario para ese fin. Bueno, Nomás si me permiten, darle la bienvenida a la diputada particulado de Don Casalgrande de su distrito. Gracias. Una disculpa, pero me llegó gente de Casalgrandes precisamente y en ir y venir a unas cuadras y, Bueno, y se tarda Bienvenida. mucho. bienvenida. Pero me interesa bienvenida. mucho y estoy a sus órdenes. Gracias. bueno, hasta aquí pues hemos visto bastante información relativa a la cuestión del uso del agua en el sector agrícola. Hay que decir que actualmente Ciudad Cuauhtémoc está padeciendo problemas muy importantes en el abastecimiento de agua para consumo humano, o sea, en el domicilio de toda la población que vive en Ciudad Cuauhtémoc, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de realizar un diagnóstico del funcionamiento hidráulico de la red de agua potable a través de sistemas de información geográfica. Creo que hemos hecho muy buena aportación, pero pues hasta ahorita en particular, en base a este estudio, yo no veo que la Junta Municipal del Agua esté haciendo realmente acciones pertinentes y coherentes relativos a lo que les vamos a presentar, ¿no? Adelante. Bueno, según la Asociación Nacional de Agua y Saneamiento, de empresas dedicadas al agua y saneamiento, la eficiencia para abastecer agua potable en cualquier sitio, en cualquier poblado de México,
se refiere a la eficiencia para extraer, conducir, regularizar y distribuir de forma eficiente el agua a través de la red de agua potable. Adelante. Ya hablando de cuestiones más ingenieriles, pues bueno, hay la eficiencia de una red de agua potable se determina evaluando 3 diferentes enfoques. Por un lado está la eficiencia física, es decir, evaluar la forma en que se conduce el agua a través de la red de agua potable mediante parámetros o elementos hidráulicos. Por otro lado está la eficiencia comercial, es decir, el porcentaje que recupera por medio de factura, ¿no? El organismo operador, si realmente está haciendo eficientemente recaudando el recurso, está vendiendo realmente lo que inyecta en la red de agua potable. Y por otro lado está la eficiencia administrativa, ¿no? Que incide directamente en la eficiencia comercial y eficiencia física, ¿no? Están relacionadas las dos anteriores con esta última. Adelante. Bueno, actualmente ya la red de agua potable en Cuauhtémoc, me imagino que lo conocen, ya está presentando problemas de presión baja, fugas continuas y falta de suministro en algunos sectores de la ciudad y en ciertas horas durante el día, ¿no? Adelante. Adelante. Bueno, en general nos dimos a la tarea de medir en aproximadamente 300 domicilios la presión en la llave de jardín en la hora pico entre 11 y 1 de la tarde, que es el horario que los manuales indican que es cuando se debe medir para poder evaluar la presión en la red de agua potable. Como podemos ver, pues hemos clasificado presión baja, normal, alta y muy alta. Bueno, pues en general no se alcanza a ver, pero estas zonas rosas, que son las zonas más altas, malamente se escogió ese color, son las zonas que presentan principalmente por la topografía de la ciudad, pues las zonas que constantemente están reportando baja presión o falta de suministro, ¿no? Pero por otro lado encontramos zonas con alta presión, ¿no? Que son zonas que están correlacionadas directamente con la alta incidencia de fugas y pérdida del agua. La fuga se identifica una vez que aflora, pero no sabemos si realmente no se han hecho estudios para ver si hay fugas y si realmente el agua nunca la vemos aflorar y se está perdiendo agua y agua y agua de forma continua, ¿no? Adelante. Por otra parte, analizamos, aforamos el agua, llevamos aforadores perfectamente calibrados y cotejamos el medidor que se tiene en la toma domiciliaria con el volumen que mide un aforador digital, ¿no? Y pues eso sí nos preocupa, ¿no? Porque, bueno, el cobre igual al consumo, donde no hay problema, pues es aproximadamente el 60%, pero estas son las cuestiones que tienen que ver. Por un lado, cobre inferior, es decir, aproximadamente el 30% del agua que se inyecta o que sale por la llave del jardín no la está cobrando adecuadamente el organismo operador, está cobrando menos de lo que está vendiendo supuestamente, es más el agua que sale que lo que está cobrando en la factura. Y por otro lado, pues un 11% que les cobra de más de lo que realmente están gastando, ¿no? Entonces, pues esto, pues en las conclusiones lo vamos a retomar, las recomendaciones, ¿no? Adelante. Por otra parte, nos dimos a la tarea de revisar, eso sí, todas las cajas de válvulas, es decir, las cajas de válvulas son los instrumentos que le permiten al organismo operador poderle dar mantenimiento, reparar fugas, sectorizar, si hay un sector de baja presión, cerrar una válvula para mandar la presión por otro lado, etcétera, etcétera. O sea, es lo que realmente le permite manipular la red de agua potable. Y en ningún lado, el 99% de las, por decirlo así, casi, bueno, no quise decir 100%, pero están en pésimas condiciones todas las cajas de válvulas de Ciudad Cuauhtémoc. Aquí podemos ver desde ausencia, falta de equipo, fuga, absorbamiento, es decir, destapa uno y está llena de tierra, lodo. O sea, están llenas de tierra, o hay fugas, etcétera, etcétera, ¿no? El resultado de la creación de, bueno, adelante. Bueno, conclusiones. En cuanto a la presión registrada en distintas zonas del área urbana, se pudieron observar amplios sectores donde el agua no tiene la suficiente presión, o por el contrario, áreas donde las presiones exceden las normas oficiales. Periodos sin agua, desabasto, fugas internas, lo cual repercute en la calidad del servicio y por ende pérdidas de vital líquido. Por otra parte, los datos del volumen entregado y volumen medido también son muy críticos, pues esto demuestra que el organismo operador no está cobrando lo que realmente está entregando en las tomas domiciliarias, el 40%. Necesidad de renovar medidores, hay que renovar medidores, ¿no? Tenemos ya cartografiadas las zonas problemáticas, pues hay que modificar los medidores, ¿no?
Finalmente, las condiciones de las válvulas son muy malas. En general se demuestra que el organismo operador realmente está muy limitado para poder llevar acciones de mantenimiento, mejora o un plan de sectorización. ¿Sí? Adelante. Recomendaciones. Bueno, pues son cuestiones técnicas, ¿no? Son análisis espacial de fugas y su relación con la presión, muestreo más a detalle de los gastos, mejoramiento urgente de las cajas de válvulas, modelización hidráulica de la red de agua potable, sectorización de la red de agua potable, visualización en tiempo real, se pueden poner sensores y en tiempo real monitorear cualquier eventualidad. Adelante. Y la general es pues, fomentar la inversión, hay que fomentar la inversión en la red de agua potable, tarifas justas, incrementar el uso de agua tratada, incrementar la tecnología y tecnificación, la extracción igual a la recarga en general, volviendo al tema del acuífero, conservar las áreas verdes, mantener, renovar y reparar la infraestructura, cultura de la población y en la clase política, y de nueva cuenta, nutrir a las instituciones con especialistas con solvencia técnica y metodológica, por favor. ¿Sí? Antes de eso, Sí. antes de dar las conclusiones de cierre, ahí estaría la participación de don Humberto Ramos, ¿verdad? Sí. Sí, con la lectura del tema que tiene que comunicar don Humberto. Traigo otro tema. Y yo quisiera para quien quiera que sigamos, quien quiera leer junto con un servidor esta propuesta para que podamos conjuntamente lograr un estado de gobernanza para Cuauhtémoc, no solamente para Cuauhtémoc. Estamos ahorita en una reunión haciendo congreso, haciendo patria, como dijo ahorita Pedro Ortiz, porque consideramos que esta puede ser una reunión en el Congreso del Estado de Chihuahua, el Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, una reunión histórica, si consideramos que históricamente se han celebrado reuniones, intenciones, foros, etcétera, en el Estado de Chihuahua, con el que se celebró en 1970, y parecía que ahí arrancaba realmente un proyecto, un programa para entrar en el Estado de Chihuahua en un estado real de gobernanza. Fracasó. El proyecto de 1997, que empezó a inaugurarse, el gran proyecto acuífero, Gran Visión, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión a este día? Que también ha sido nulo. Realmente, aun cuando ha habido acciones interesantes o fuertes inversiones, estas de alguna manera se diluyen, se pierden porque no entran en un estado de gobernanza. Y cuando digo que esta puede ser histórica, esta reunión, porque hemos venido de Cuauhtémoc con la firme idea y con la esperanza de estar ante un congreso, ante una comisión del agua del Congreso del Estado, que está llevando a cabo y celebrando este tipo de reuniones que nos puedan conducir y en coordinación adecuada y formal ante el Ejecutivo, llegar a ese estado de gobernanza. En este sentido es que hacemos las siguientes observaciones o considerandos para que podamos entrar en el ejercicio del análisis de cómo realmente podemos llegar a un estado de gobernanza, y para ello pues los siguientes considerandos. Primero, considerando que actualmente los acuíferos de Chihuahua son de los más sobreexplotados del país, pero mayormente el de Cuauhtémoc, y que resulta muy preocupante que a este día no exista una real coordinación entre Federación, Estado, Municipio y Congreso del Estado para implementar, ejercer, administrar y suministrar un real y eficiente estado de gobernanza para el uso y la sustentabilidad del agua en nuestro estado. Considerando dos, que entre la Constitución de la República en su artículo 27 y la misma Ley Federal del Agua, así como la Ley del Agua del Estado de Chihuahua, existen contradicciones o por lo menos confusiones, entre otras.
es menester que se definan con claridad cuáles son las aguas federales y cuáles las estatales, y en cuáles pudiera darse la concurrencia de ambas instancias, lo cual no se lleva a cabo y es un caos. Tercero, considerando que a este día no opera ni un Consejo Estatal del Agua y por lo mismo mucho menos un Consejo Municipal del Agua, y esto habla muy claro de que mientras no exista una auténtica representación oficial y formal de gobierno del Estado a través de su Secretaría de Desarrollo Agropecuario o Rural y su correspondiente municipal, todo seguirá tan aislado y alejado en una instancia federal, dígase Conagua, que no ha querido, no ha podido o no le ha convenido que el aspecto de utilidad pública como es el agua se mantenga en un estado de derecho. Por estos considerandos, señores diputados, es que los aquí firmantes de Cuauhtémoc Unido, de OACJ, de Acuífero de Chiquihuite, etcétera, de Bradley Unger, de la comunidad menonita, presentamos en lo que respecta a gobernanza del agua los siguientes señalamientos y conclusiones. Un minuto más solamente. En lo que respecta al primer considerando, proponemos que se interprete y se ponga en práctica el artículo 7º referente a la creación del Consejo Estatal del Agua y asimismo los consejos municipales que ustedes mismos establecieron en la ley estatal del agua, que ahí está la ley, pero ¿dónde está el Consejo Estatal del Agua? ¿Dónde están los consejos municipales? No hay tal cosa y no hay tal correspondencia, menos una concurrencia con la federación. El segundo considerando, sugerimos que realice un estudio con su investigación correspondiente para determinar y deslindar con exactitud cuáles son las aguas federales y cuáles las estatales, y con esto saber hasta dónde pueden utilizarse y regularse las aguas superficiales, las profundas, las residuales, etc. Y de esta forma determinar los tajos, las represas y el patrimonio ecológico de la laguna de Bustillos. Es relevante también señalar la importancia de recuperar el plan hidráulico Gran Visión, que tiene vigencia hasta el 2020, pero hay cosas muy valiosas que podemos rescatar para Cuauhtémoc, no para todo el Estado de Chihuahua, para el mismo Ejecutivo del Estado, para el Congreso del Estado. Es una sugerencia. C. Del considerando 3, concluimos que es necesaria la coordinación de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, así como del Consejo Estatal del Agua, bajo la presidencia del Ejecutivo Estatal y también del delegado de Conagua, para que bajo la presidencia del Ejecutivo Estatal y también del delegado de Conagua, para que se establezca un programa real de reuniones de planeación y trabajo que pudiera así dar inicio a una verdadera gobernanza que ponga fin a la sobreexplotación de los acuíferos del Estado. Aquí hago mención nuevamente, reunión histórica del Congreso del Estado, porque si es nada más para una plática más, pues se está llevando a cabo en todo el Estado y en todo el país. Pero si es una plática en la que realmente queremos dar seguimiento, tendríamos que programar desde hoy mismo cuáles son las siguientes reuniones y convocar a todas aquellas instancias que tengan que ver con cada gota de agua que llueve o cada gota de agua que se consume o se evapora en el Estado de Chihuahua. Finalmente, a continuación detallamos otras conclusiones que resultaron del Foro del Agua Salvemos Nuestro Acuífero, celebrado en Cuauhtémoc el pasado mes de septiembre, organizado por CODER, Cuauhtémoc Unido, UACJ, Tecnológico de Cuauhtémoc, COTAS, Acuífero Chiquihuite y otras instancias. Y bueno, con eso terminamos. Y solamente, si estamos hablando de gobernanza, solamente decir que el diccionario de la lengua define gobernanza como el arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre los procesos de adopción,
de decisiones centrado en las partes interesadas. ¿Cuáles serían estas? Congreso del Estado, Ejecutivo del Estado, con agua, etcétera, etcétera. Gracias por su atención y ojalá que sea la primera de las siguientes 100 reuniones con los otros municipios, los otros acuíferos del Estado que están padeciendo lo que expresamos de Cuauhtémoc, pero que sabemos que tenemos que hacer que el Ejecutivo cumpla su parte. Y quien puede hacer mucho para que el Ejecutivo cumpla su parte es el Congreso del Estado, solo, no con nosotros, las organizaciones de cada municipio, de cada acuífero. Gracias. Gracias, don Humberto. Y bueno, como bien lo dice, que no sea Sí, don- una mera plática, ¿vale? En ese sentido. Javier, Perdón. terminamos Sí, por con las favor, conclusiones de cierre, por favor, diciéndoles, pues llamando la atención sobre todo al H Congreso del Estado, en este caso las dos comisiones más importantes para nosotros. Independientemente de que podamos seguir haciendo algunas reuniones, nosotros consideramos que el Congreso del Estado puede hacer cosas muy concretas, muy concretas. Por ejemplo, la primera que nosotros decimos es que se tiene que gestionar desde el legislativo un soporte a la ley estatal del agua mediante un consejo estatal. O sea, queremos remarcar esto, que existe la oportunidad brillantísima de crear un consejo estatal del agua y decir, ya no somos criaturas, no somos adolescentes como Estado, para que la Federación dictamine qué hacer y qué no hacer con las aguas de nuestro Estado. Un Estado muy raquítico de precipitación pluvial, que tiene problemas muy serios, y que la Federación, imagínense, 420 milímetros promedio anual en los últimos 60 años contra 760 milímetros promedio anual nacional. No pueden dictarnos medidas de 700 milímetros contra 400 milímetros, la mitad de la. Pues necesitamos ese consejo donde precisamente la gobernanza sea prioritaria. Muchas cosas que hay que hacer, pero primero el consejo estatal del agua. Ahora, gestionar desde el legislativo una cosa muy importante que queremos que quede bien claro y que cada acuífero debe definir. No hay fronteras políticas, hay fronteras naturales. Las fronteras naturales son cuencas y las fronteras naturales son acuíferos. El acuífero de Cuauhtémoc, fíjese, dijimos un dato, 600 millones de metros cúbicos de extracción. 600 millones. De esos 600 millones, el 97% de esa agua se usa en el campo, el 3% en el uso doméstico. El acuífero de Cuauhtémoc, sabemos que en el estado es 10-90, pero el acuífero es 20 millones para uso público urbano, 20 millones de metros cúbicos contra 600 millones. Saquen la relación y es 3.3%. Entonces, es indispensable gestionar desde el legislativo recursos, aprovechando la separación que debe haber de poderes. Debe ser capaz el Congreso de proponerle al Ejecutivo qué es lo que tenemos que hacer en cada cosa. Y en este tema, es gestionar un programa de tecnificación del riego que ya nos dijo el gobernador. Tenemos 5,000 hectáreas para Cuauhtémoc, pero nosotros decimos, nuestro plan es peso por peso. Nos cuestan 200 millones de pesos, ustedes le ponen 100 millones y nosotros nos encargamos de que los productores le pongan los, pero sin compras de boletos de lotería. Es decir, aquí están mis 100, ¿dónde están tus 100? Sin ver si me va a tocar, no va. Esos programas, olvidémoslo porque traen mucha frustración y no avanzamos. El otro es elaborar un reglamento para la ordenación, ya lo decían los compañeros, espacial de los tajos, lo cual involucra gestionar recursos para la elaboración de un estudio de impacto ambiental de restricción de agua superficial para crear la famosa cuota ambiental para la laguna de Bustillos, pero almacenar todos los escurrimientos. Imagínense que se escurren 1.500 millones de metros cúbicos, nos bañan 1.500 millones de metros cúbicos en el acuífero, 1.500 millones. Resulta que se recarga 115 millones. O sea, eso no puede ser. O sea, necesita ese tema de gobernanza importantísimo. Finalmente, y esto es para los cuatro puntos nada más que queremos llamar su atención, es gestionar otra vez ante la Federación un pago por servicios ambientales para el Estado de Chihuahua. ¿En qué se basa esta solicitud? Si pasa la siguiente, por favor. Está muy claro, si se fijan ustedes ahí, fíjense, los escurrimientos superficiales del Estado
del estado de Chihuahua, como está ahí en esa parte, solamente tiene una entrada de 343 millones de metros cúbicos que vienen de Durango y otras partecitas por ahí. Y fíjense las salidas, 7.275 millones de metros cúbicos. No es justo que al estado de Chihuahua, fíjense, ese pago de 7.275, no ese pago, esas salidas constituyen que a Sonora le contribuimos, le dejamos 1.115 millones de metros cúbicos, a Sinaloa 5.463 millones de metros cúbicos, y a Estados Unidos le pagamos la cuota del convenio del acuerdo que firmamos en 1944. Ahí ni le movamos. Estados Unidos nos da a nosotros 1.800 millones de metros cúbicos y le regresamos ni siquiera la mitad. O sea, ahí no le movemos porque si a todo le movemos esto, olvídense. Eso no. Pero a Sonora y Sinaloa sí le estamos dando casi 6.700 millones de metros cúbicos. No es justo que la Federación, en justa retribución, contribuya para el Estado con presupuesto para pago ambiental y que nosotros lo hagamos para infraestructura hidráulica, para mayor programa de tecnificación del riego, para modernizar nuestras líneas de agua potable. Finalmente les digo, desde mi punto de vista, el estado de Chihuahua, la legislatura tiene una brillantísima oportunidad. Chihuahua, y no lo podrán negar lo que aquí viven, y lo decía Javier, en la mañana amanece que si va a haber agua o no va a haber agua, por favor, tandeos de agua. Imagínense que el legislativo sea capaz de hacer un planteamiento. Fíjense, reducir solamente un 10% en el gasto de 600 millones representa 60 millones de metros cúbicos. 60 millones. Esos 60 millones de metros cúbicos le dan a Chihuahua 2 años o año y medio de agua potable sin ningún problema. Con un 10% que ahorráramos al año. Imagínense, nosotros creemos que estas acciones son muy concretas y que pueden ser tomadas en consideración para que el Poder Legislativo le diga al Estado de Chihuahua y a sus ciudades, señores, no va a haber problemas de agua potable. Habrá problemas para el campo si siguen con sus problemas, pero si reducimos un 10% del agua, del agua que se gasta en el campo, abastecemos cualquier gasto que tenga cualquier ciudad del Estado de Chihuahua. Bueno, esto es lo que queríamos comentarles y se abre la mesa, ustedes dicen, ¿por dónde empezamos? Sí, bueno, pues, gracias nuevamente por la amplia explicación. Me dijo, Chuy, no te gustó mucho nada, lo que llueve muy poco y el que extraemos mucho. Pregunta, ¿le gustó el tema? Pues no nos gustó. Menos el problema. Y menos el problema. No, pero sí, lo que comentaba al inicio, que bueno que están acompañando y gracias a los diputados René Vecino de allá desde Namiquipa, Bachíniva, Guerrero, que conoce la problemática, Pati de Casas Grandes, que también nos toda aquella problemática, y el diputado Villarreal, acá de Alicia y todo eso, y que entendemos eso. Pero como bien decía don Humberto, de que esto no nomás sea una mera plática aquí, nos comprometemos quienes estamos aquí y más diputados interesados de tratar el tema como el ejecutivo, en esta problemática de este plan 2040, que muchos estuvimos ahí, la mayoría de la atención, pero pues que no se quede nada más allí en la cuestión de pláticas y de papel. Yo sí les digo de que, insisto, ahora que estoy en Chihuahua, yo veo la problemática, pues allá en Cuauhtémoc yo la sé perfectamente, y ustedes, pero yo digo aquí, en la ciudad, ¿qué se está haciendo? O sea que tenemos, pues René también lo sabe, Pati y el diputado Villarreal, de que pues allá al menos estoy en Cuauhtémoc, en la mayoría de las partes de aves, y ahí tenemos el agua, pero aquí le digo literalmente, o sea, si no nos vayamos de las 6 a las 9 de la mañana, ya no nos vayamos. Y en la tarde, ahí donde tenemos es, bueno, un departamentito, pero vivimos pues, ahí todos, acá por tránsito, tenemos por ahí unas florecitas que pusimos todos, entonces si no la regamos antes de las 9 de la noche, ya no la regamos, Digo yo, ¿qué estamos haciendo también aquí en Chihuahua? Pues este es un problema que yo agradezco de Cuauhtémoc Unido, que se ha preocupado no de ahorita, de mucho tiempo, viendo esa problemática y que se está agravando. Otros diputados que están fuera aquí dando en comisiones me decían ayer lo de Jiménez, la preocupación en especial de Jiménez, que dice que estamos igual que Cuauhtémoc. ¿Y qué hacemos aquí? Porque esa es responsabilidad de todos los diputados, de los de Juárez, de todos los diputados, porque esa problemática nos está alcanzando, ya nos alcanzó y si no hacemos algo, lo vamos a pagar. Nos comprometemos, bueno, de lo que nos corresponde a lo del Congreso analizarlo, las reuniones
Creo que aquí como es como la coordinación de las policías. Cada quien anda por su lado, pues aquí es la misma también, ¿verdad? Como decía don Humberto, con agua, desarrollo rural, el Congreso, o sea, Cada quien por su lado. sí. Entonces, que esto sirva para una próxima reunión, tener una mesa donde nos juntemos y que estemos las diferentes instancias federales, estatales, municipales, ustedes que son los que saben y nos enseñan del tema y tienen el proceso, y nosotros somos todólogos, nos apoyamos en quien sabe del tema. Y solamente, y que me agrada mucho, no porque estén ustedes, y lo he dicho siempre, sí está la problemática, pero aportan las soluciones en este sentido. Y aquí sí tiene que ver mucho la cuestión de esto, del dinero, ¿verdad? Porque de buenas voluntades no se hace esto. Entonces, el gobierno del Estado tiene por allí un recurso, pero hemos estado en algunas reuniones ahí coincidiendo, bueno, pues de que empiecen a surgir esos apoyos en esta situación. Yo quisiera, no sé, cederle la palabra a ustedes, por favor. Primero que nada, pues agradecerles a todos ustedes el interés y el hecho de venir hasta acá a hacer este planteamiento. Este planteamiento sí, en realidad, es muy preocupante y el tema sobre todo a nivel estatal. Yo tengo 11 municipios en mi distrito y todos en unas zonas de Coyame, Quinaga, Manuel Benavides, Colinas, Buenaventura, Ahumada, municipios realmente con una crisis tremenda y situaciones muy delicadas en el sentido del agua. Este tema yo lo felicito porque ustedes ya tienen un avance y como le dice aquí mi diputado Malas, plantear un problema pues también es plantear soluciones y ustedes vienen con alternativas. A mí me gustaría retomar y que retomáramos los diputados interesados en este sentido este tema a nivel estatal y integrarnos al plan que propone el Ejecutivo de 2040 para meternos en el tema y dar alternativas de solución en ese sentido. Creo que el plan hídrico no está contemplando algunas acciones específicas como estos estudios que trae la Universidad de Juárez. Es la Universidad de Juárez, ¿verdad? Sí, sí. Muy interesantes, me parecen bastante profundas y muy concretas. Y este planteamiento, meterlos en este plan hídrico y realmente invitar más actores en la siguiente reunión que propone aquí el señor Molina. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, pero la cuestión de invitación de actores, yo veo que aquí tienen un gran avance. No todos estamos en la misma situación, todos los municipios o las regiones. Entonces, y la problemática es muy diferente, la de Ojinaga, Claro, la de no, Casagrande. estoy poniendo como ejemplo esto, a invitar actores a que realicen estos estudios de manera regionales, de manera regional para ir avanzando en este proceso. No esperar a que se incluyan en este mismo proceso porque como lo dije, esto ya está avanzado, ustedes tienen soluciones y alternativas específicas de la región. Entonces, esos actores que se incorporen al plan hídrico 2040 para, siguiendo el ejemplo y siguiendo la metodología que ustedes tienen, plantear soluciones. Sí, pero las peticiones yo creo que estas son, hay unas muy concretas, muy precisas que se pueden llevar a corto plazo. Yo creo que esas se tienen que dar para adelante porque si esperamos a todo lo que digan los restos del Estado, es retrasar lo que la base que tiene Cuauhtémoc con los demás y aparte se acumula y se hace más difícil todavía la solución. Yo creo que si ya tiene un avance, yo creo que se debe respetar la posición de Cuauhtémoc y echarle para adelante en lo que tiene. Y sí trabajar con los demás para que se vaya nivelando hasta lo que ya tienen de estudios, de propuestas, de incluso coordinación, porque no es fácil tenerlos coordinados. Yo sinceramente pues creo que es loable el esfuerzo que han hecho, se debe respetar y apoyarlos, porque si resolvemos una región, ya lo demás va a tener mucho más facilidad de resolverse. Hay acciones, Armando, que plantea el señor Molina, que creo muy convenientes que se pueden ir dando en el mismo sentido, simultáneamente. El hecho de crear los consejos estatal, consejos municipales, regionales,
eso también se puede dar simultáneo. Y a esos ejemplos me refiero, de integrar para que ellos vayan aprendiendo en el proceso de avance de ustedes, vayan aprendiendo el proceso. No quiero decir que los empatemos en este proyecto que ya está acá. A eso me refiero, ir creando esto para que ir impulsando a los demás municipios estatales. Y ese consejo sea la figura que le dé vida a estos proyectos. Se van sembrando. Se vaya avanzando en la mesa central, se va sembrando a través del Consejo Estatal del Agua y se va sembrando en cada consejo municipal o acuífero. Avances que se tengan. Si me permiten, bueno, quisiera hacer un comentario, ¿verdad? El tiempo que tengo dedicándome a investigación en temas de agua, llevo recorridos 4 gobernadores y 3 presidentes de la República. Y cada vez que entra un gobernante se desecha el plan anterior y se implementa uno nuevo, ya sea a nivel estatal o a nivel nacional. Y pues bueno, al final del sexenio o del mandato, pues no se llegó a nada. Que lo que quiero decir es que tengo 20 años sentado planeando soluciones y no se concreta nada, porque el tiempo no da. Ahorita decía el señor Ramos, hay que retomar proyectos con muy buena visión que han probado funcionar y pues démosle seguimiento. O sea, estoy integrado al Plan Estatal Hídrico 2040 también, como lo he estado en anteriores. Para la elaboración del Plan Nacional Hídrico también he sido colaborador, etc. Les digo, o sea, me lo he pasado sentado. Sí, bueno, yo quise agregar una cosa. Bueno, en general, el tema central de todo lo que vivimos en Cuauhtémoc y en todo México hay problemas relacionados con la gobernanza. Ese es el tema central, la gobernanza. La gobernanza, incluso la ineficiencia tiene que ver con gobernanza, ¿no? Entonces, en particular, yo creo que vamos empezando este ejercicio legislativo, tenemos 6 años. Yo creo que la propuesta más fundamental y que me gusta a mí como académico y como investigador es la parte de poder ponerse al tú por tú con la instancia federal, que es con agua. La propuesta que hace don Humberto y que le he mencionado son los consejos estatales y los consejos municipales del agua, y verificar dónde hay concurrencia, y para que el Estado se pueda poner al tú por tú y que se diga qué hacer y qué no hacer en las regiones, y con la pertinencia. Por ejemplo, que nosotros demostramos mucha pertinencia en las cuestiones que hay que hacer en nuestra región. Los tiempos legislativos, los tiempos políticos, pues muchas veces no van acordes a las necesidades o a la urgencia de las medidas que se tienen que tomar. Si vieron en algunas diapositivas, la UACJ está convencido que podríamos empezar ya, lo tenemos diciendo constantemente, por lo menos, aunque después sea absorbido por el Consejo Municipal del Agua en Cuauhtémoc, el Centro Municipal de Información del Agua. No importa que luego desaparezca, pero de entrada ya empezar a homogeneizar información. Esa disparidad de datos que vimos, ese caldo de cultivo que ha servido para que entre autoridades o gente que toma decisiones se ningunee y no lleguen a acuerdos. Si generamos el Centro Municipal de Información del Agua, que es una propuesta que tiene informática, lo hemos planteado en Cuauhtémoc Unido, pues empezaríamos a homogeneizar y ya hablaríamos de una sola cifra, haríamos los estudios pertinentes para llegar a datos más concretos, de mayor detalle, y empezaríamos todavía más a cultivar a la toma de decisiones más correctas para la región. Aunque este centro municipal pues sea absorbido luego por un consejo, desconozco los tiempos que lleva eso, a lo mejor lleva todo esto del periodo de 6 años, pero el Consejo Estatal del Agua y los consejos municipales yo creo que es una oportunidad única para el Estado y para ustedes como diputados. Es única, la toman o la dejan, pero ahí está, tiene una ley estatal del agua que les da todas las herramientas para ponerse al tú por tú con la federación, un tema tan relevante, ¿no? Entonces esa es mi postura, ¿no? Yo quiero felicitarlos por los estudios que han realizado, porque tienen el tema muy bien ubicado, la problemática, pero sobre todo, como ahorita señalaba, hay alternativas de solución que se proponen, que eso
es lo que produce precisamente el estudio que me expongo de años que han realizado. Y yo coincido también y comparto que tiene que partir necesariamente de la instalación del Consejo Estatal del Agua para que se incorporen las instancias distintas que tienen la responsabilidad o que tienen que ver con el tema, y de ahí irnos a los consejos municipales. No se puede homogenizar porque la problemática es diferente en cada región. Es una problemática estatal, pero es de diferente dimensión y con diferentes alternativas en cada una de ellas. Entonces, seguramente que el ejemplo de Cuauhtémoc, a través de Cuauhtémoc Unido, es un ejemplo que puede apoyar, asesorar a las otras regiones, a los municipios, pero la tarea me queda muy claro que tenemos que impulsar en el Congreso del Estado la instalación del Consejo Estatal del Agua, y para que cada instancia diga los que deben de estar, estén, y que tengan voluntad para poder llegar hasta la federación, como tengan que enseñar. Entonces, pues, por nuestra parte, me queda muy claro, y también comparto esa inquietud que creo que es la prioritaria en este momento, y tiene que ser a la voz de ya, porque el tiempo pasa rápido y la problemática sigue creciendo. Yo quisiera decir algo, ¿verdad? Pudiera ser posible que el gobierno federal quisiera retomar el tema del agua, porque realmente es un botín político también. Pero realmente pensamos que si no se instala ese consejo y no se instalan los consejos municipales, no vamos a llegar a ningún lado. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí hay problemas que tienen una solución muy técnica. Pero si esa solución técnica la dejamos en manos de Conagua, por ejemplo, y no tenemos nosotros la participación, quién sabe qué vaya a pasar. Simplemente la disparidad de datos, como bien nos señalaba aquí Alatorre, esa disparidad de datos es grave, y a la larga lo que produce es una falta de gobernanza, porque terminamos descalificándonos todos, porque no tenemos los mismos datos. Aquí, por ejemplo, en un cálculo que nosotros hemos realizado del escurrimiento medio superficial, que es de 154 millones de metros cúbicos, Conagua reporta para el año 2013 en 62 millones de metros cúbicos. Entonces, si nosotros dejáramos la solución de cómo ordenar los tacos con ese dato de 62 millones de metros cúbicos, estamos partiendo de un dato que, se los puedo decir, es un dato de mala calidad, porque para el cálculo del escurrimiento nosotros hemos utilizado una cartografía de escala de 1.50.000 que tiene 5 veces más nivel de detalle que la cartografía que utiliza el INTA para generar los escurrimientos superficiales a nivel nacional. Hemos utilizado estadísticas climáticas en una malla de 1 kilómetro por 1 kilómetro cuadrado, de manera que tenemos datos de precipitación muy precisos para la región, y estoy pero sí cierto de que la calidad de nuestros datos rebasa con mucho la calidad de los datos que se están generando desde el centro del país. Entonces eso necesariamente nos tiene que involucrar a nosotros en cuanto a las soluciones de carácter técnico también. Por lo tanto, como bien se ha señalado, pues ese Consejo Estatal del Agua y su concreción a nivel municipal en los consejos municipales del agua, pues es urgentísimo, porque la solución técnica, pues sin la participación de todos nosotros, los actores interesados y los que estamos viviendo directamente los problemas, pues realmente va a ser una solución que se va a caer en poco tiempo. Perdón, dale. No, lo que ya mencionaron. A mí me preocupa cuando entra un gobierno y otro gobierno. Avanzamos con muchas cosas y entran otros colores y ahí se cae todo. Me sorprende que veo aquí mantas rojas y no azules, y quiero felicitar por que nos han dejado aquí. Lo que quiero decir es, en estas juntas, y Humberto es testigo, que yo a veces he dicho, oye, yo ya estoy cansado. Mi interés personalmente es nomás construir un puente entre la gente de la colonia y la gente de la ciudad. Yo no tengo ni un solo pozo, porque me dedico a otras cosas. Pero ¿a qué quiero llegar? Quiero llegar que sean unas cosas, pero ya. Yo creo que nos falta un poquito más sangre de Vicente Fox, ¿no? Hoy tenemos que hacer las cosas. Y dejarlos concretos y cumplirlos. Porque podemos tener juntas y juntas, y si no avanzamos, nos sacan las canas nomás y volvemos a lo mismo. Yo creo que es cuestión de tomar acción, definir qué es lo que queremos hacer y hacerlo. Porque podemos estar aquí muchas veces, pero ya es hora de
de tomar el primer paso y caminar fuertemente, marchar. Adelante. Bueno, hace una semana y días vinieron unos productores de Ciudad Madera, que corresponde a mi distrito, con un plan para infiltrar agua. A mí en lo personal me encantó. Soy productora ganadera, más que nada, agrícola. Y a lo que hemos llegado nosotros es, por ejemplo, a tratar de implementar en uno de los ranchos el holismo y de hacer bordos para bordos de contención, qué sé yo. Pero estos son con gaviones en los arroyos. Sí, que es algo que ahí se nos da mucho el agua, ¿verdad? Entonces, no, una cosa que me quedé así, de hecho el ingeniero que los asesora es conocido en mi familia también, me dije que me interesaba mucho que le presentara a todo el estado. Y yo quiero replicar esto en todo el estado. En desarrollo rural les interesa mucho también, y dije, también lo quiero aplicar personalmente, de que sigan mis hijos a ver si están en condiciones para hacerlo cuanto antes, ya más profesionalmente, porque nosotros lo hemos hecho pues con poquito conocimiento, pero más como que por intuición. Entonces esa es una cosa que ahorita ya mucha gente está inquieta y estamos uniéndonos para lograr esto. Ahora fui a Nuevo Casas Grandes, que es donde tengo su casa, y algo que me hizo sentir así, pero como que es que las llaves están así, que me meto a bañar. Claro que esa casa yo no sé si alguien la hizo, que pensaba que iba a tener mucho dinero para recircular el agua. Y yo dije, paren esa bomba porque no me deja dormir y se está gastando la luz. Me meto a bañar así como un niño, y le digo a la muchacha, oye, ¿estabas usando agua o qué? Porque mi casa está sola, nomás la cuidan pero no le gastan nada. Regamos con aceite. Cuando toca el agua rodada, entonces regamos. De todo modo no se riega. Se regan las plantas de adentro, no tengo otra plantita que está ahí en una maceta. Y me dice, es que estaba regando un árbol y te salió mucha agua. No, o sea, me angustió mucho esa situación. Entonces, urge hacerlo. También otra de las cosas que me angustia es cuando viajo a Janos, a Ascensión o a donde sea y veo las trocas cargadas de desmonte, hasta desafiando las leyes de la gravedad. Y trato de ver en esa troca, Dios mío, cuánto desmontaron, porque y nadie las detiene, no pasa nada. Y veo nogales aquí, nogales acá y nogales acullá. No hay gobernanza. No la hay. Entonces, eso ya se ha hablado, en algún lado escuché yo, de regular y de ya no permitir la siembra de nogales. Se está hablando también de los pago por servicios ambientales. Una de las cosas, también tenemos problemas con la reserva de la biosfera por la siembra de transgénicos, etcétera, porque se está protegiendo el pastizal que está dando un servicio ambiental. Entonces hay que ver qué otros podemos sembrar, qué otras cosas podemos sembrar, no sean nogales, por favor. Y también todo vuelve a ir a la gobernanza. Revisar esas bodegas donde sabemos que hay pozos. Sí. Pero pues bueno, es que nadie quiere, ¿verdad? Esos pozos que yo tengo un pozo de 20 y le paso, pues no sé, o de 30 y le paso 10 y 10, pero cada uno pues estamos usando 30. Pues no se vale, por decir un número, ¿verdad? Bueno, todo eso me cuida mucho no haber estado aquí porque bueno, es de mi interés, los felicito y estamos para unirnos todos y para replicar todo lo que se pueda. Me interesa mucho para replicarlo en mi distrito, que es lo que que es mi obligación y le daremos a nosotros, ¿verdad? Gracias. Yo quisiera dos cosas. En lo que respecta a la siembra, hay una figura que ha entrado en desuso y puede solucionar mucho el problema de la siembra de lugares. Hay un permiso de siembra que debe manejar la SAGAR.
Que si no traigo, van a usar los que saben. Aquí siembra lo que se da la gana y lo que se les da la gana. El permiso de siembra, entre otras, ahí se tiene que justificar la existencia de agua suficiente para poder llevar a cabo ¿cómo se llama? El cultivo. Entonces, ahí yo creo que puede haber una recomendación por parte de que se retome otra vez la figura de la, ¿cómo se llama? El permiso de siembra. Es que nomás algunos nos los exigen, a otros no. Exactamente, pues mucha gente no ni les exigen y como que se los desmontes, lo hacen y listo, y ahí otra vez caemos en el área de la ecológica, que es con cada sector la Semarnat, y como no hay denuncias, la Profepa no interviene y ya regularizan cuando ya está posteriormente. Y de la retención de aguas es un programa que tiene ya la línea Fonafor desde hace tiempo, el gobierno del Estado, y son muy exitosos, a mí me tocó manejar algo de eso, y son muy exitosos, pero requieren cierto financiamiento, y sí, para eso se pueden priorizar mucho los servicios ambientales. Ok, estás pagando servicios ambientales, oye, hay una serie de obras para conservar el agua, para conservar el medio ambiente. Bueno, las conclusiones, por favor. Sí, pues al respecto, ¿verdad?, de obras de retención, habían dicho, se están trabajando en la zona con mucho éxito, en las partes altas de la cuenca, en convenio con NAFOR. Las obras de retención con gaviones, ¿verdad?, en partes altas de la cuenca, aparte de ambientalmente ser benéficas, ¿verdad?, para la biodiversidad, recargan acuíferos. Bueno, a mí me gustaría plantear lo mismo, pero a una escala más grande todavía. Miren, este mapa que les estoy mostrando yo aquí, ¿verdad?, es un mapa en el que se muestran las áreas con mayor potencial de infiltración al acuífero Cuauhtémoc. Tenemos en un código de colores. Las zonas que aparecen en azul son las zonas donde tendrían que priorizarse obras para la infiltración del agua. Asimismo, en el centro tenemos un óvalo donde tendría que priorizarse la inyección de agua superficial. Donde está encerrado con un círculo rojo, un óvalo rojo, es infiltración natural. Donde está identificado con un círculo azul es infiltración mediante inyección. Pero yo quisiera ver este mapa en una escala más grande, ¿verdad? Este mapa nosotros lo generamos a lo largo de 2 años, desde una estancia que yo hice en la UNAM, que me fui a trabajar una cartografía en medio físico y al final generamos varias tesis, pero este mapa es el resultado de un proyecto de investigación más grande. A lo que voy es esto: este mapa se tuvo que generar prácticamente con recursos propios, con recursos de la universidad, con becarios, con tesistas, etc. Y lo que quiero señalar es que yo personalmente, cada convocatoria, cada año, estoy muy pendiente de los fondos mixtos que se ofrecen por parte de CONACYT y los gobiernos de los estados para apoyar investigación en temas que son relevantes a los distintos estados, y en particular en Chihuahua. Desde el tiempo que yo estoy pendiente, nunca me encuentro recursos para proyectos de investigación que tengan que ver con la identificación de zonas de recarga. Entonces, yo creo que ustedes como legislativos sí pueden hacer esa recomendación, de manera que se arme un macroproyecto a nivel estatal, ¿verdad?, se priorice el flujo de recursos para hacer investigación en estos temas. Sí hay recursos para hacer investigación en el tema del agua, pero muchos de esos recursos tienen que ver con elevar la productividad agrícola o con elevar la eficiencia de riego. Pero si nos vamos a identificar sitios con potencial para recarga, o si nos vamos a hacer evaluaciones, por ejemplo, de deforestación, que la vegetación es muy importante en términos del ciclo hidrológico, no encontramos esos recursos en los fondos sectoriales de CONACYT. Es decir, pareciera que no es una prioridad para CONACYT o para los gobiernos de los estados, lo cual es una incongruencia. Entonces creo yo que desde el legislativo también se puede impulsar, ¿verdad?, que ese tipo de recursos fluyan, porque así como nosotros hemos identificado en este mapa cuáles son las áreas de infiltración natural y artificial para Cuauhtémoc, esto podría replicarse en cualquier otra región de Chihuahua, ¿verdad? Y entonces, si se va a invertir dinero federal o dinero estatal en la construcción de gaviones o de obras de retención o de obras de infiltración,
ese dinero se va a invertir bien porque se va a invertir en aquellas zonas que tienen más potencial. De otra manera, cualquier productor puede decir, bueno, yo aquí quiero poner un gavión o puedo poner una obra de infiltración, pero a lo mejor se está equivocando, a lo mejor le está fallando la puntería y el sitio mejor está 1 kilómetro más a la derecha, 1 kilómetro más al norte, 1 kilómetro más abajo, y entonces al final es un recurso que no se está invirtiendo correctamente, ¿verdad? Entonces yo creo que hay que asesorarse bien. Sí, así Finalmente, quisiera... Nada más si me disculpan, yo tengo un evento aquí que tengo que retirarme, pero me disculpo. No, pero nomás escuchar tantito, un momentito, solamente por lo siguiente. No, es que dijimos que más reunión, más planeación, estamos de acuerdo. Pero ¿qué acciones concretas? Ya dijimos, el Consejo Estatal hay que darle para adelante. Pero nosotros tenemos un plan como acuífero de esas 5,000 hectáreas que les comentamos. Y le estamos diciendo peso por peso. ¿Le echamos para adelante? ¿No le echamos para adelante? Y el otro, tenemos un programa también de programación del riego. Necesitamos 3 técnicos. No es posible que a través del extensionismo de desarrollo rural se puedan, o sea, 3 técnicos se pueden dirigir y empezar a avanzar. Los secretarios, ya lo hemos notado. Con acciones muy concretas, aparte de toda la complejidad que esto tiene, es bien complejo. Muchísimas cosas que hay que tomar. Pero para avanzar, es un paso que hay que dar. Y ese es una fecha de reunión. Vamos a poner de acuerdo una fecha de reunión próxima. Nos ajustamos sus tiempos, pero 10 días, aunque no pase de 15. Si quieren concluyendo, nos ponemos de acuerdo aquí los cortitos. Si quieren ir a avanzar en la otra comisión y los integramos ahorita ya. También tienen que integrarse rápido. Muy avanzada nada más. En 20 segundos, ya casi al no voy a decirles acciones concretas. Miren, publicado en el Heraldo, puede ser también en el diario, pero aquí dice Cuauhtémoc Unido en el Congreso del Estado. Esta reunión ya nosotros la posicionamos en los periódicos y proponemos que así como tenemos nosotros, Salvemos el Agua, una columna, nos dan tiempo en los periódicos y en la radio y empezar a socializar las acciones estas para que la comunidad, la sociedad se dé cuenta que estamos haciendo algo y concientizar el uso del agua. Ahí nos integramos. Bueno, yo a mí me gustaría hacer una intervención. Yo creo que ya vamos a pasar a cosas concretas. O sea, creo que la de la reunión está bien, creo que han tomado en buena medida, han visto con buenos ojos lo de los consejos estatales y el consejo municipal, pero como dice Bradley, vamos a tener, si vamos como una reunión, vamos a tener 10 reuniones más y no vamos a llegar a nada concreto. A mí lo que me interesaría es, hombre, ya tú eres presidente de la Comisión del Agua en el Congreso. Pues yo quisiera saber si ya hay algunas acciones o estas reuniones apenas van a dar pieza. No tienen ahorita algo, una acción, 2 acciones, algo que esté relacionado con todo lo que han visto aquí. Bueno, de la cuestión, la cuestión legal que nos corresponde a nosotros, al legislativo, hay un periodo de... Sí, y lo tendremos que hacer. Aquí, bueno, tenemos que juntarnos para hacer ya en técnica legislativa. Acá está. Ya en cuestión de técnica legislativa, bueno, aquí está el licenciado Hermosillo que tiene toda la experiencia. Lo que nos corresponde a nosotros tenemos que hacer. Y también tendremos que hacer, bueno, con el Ejecutivo decirle, oye, aquí está esta preocupación que Cuauhtémoc, pero está la preocupación del Estado. Aquí está la aportación. Entonces será nuestra labor y nuestra tarea y decirle al secretario de Desarrollo Rural, necesitamos que te integres aquí el de Conagua, que estén integrados aquí las juntas, etcétera, etcétera. En el tema de Cuauhtémoc coincido que es algo diferente a lo demás, ¿no? Cada quien le dolerá el brazo a uno, a nosotros nos duele acá, lo vamos a tratar en específico eso. Entonces que tengan la seguridad de que lo vamos a tratar con el Ejecutivo esta problemática. La cuestión aquí sí te pido, licenciado, la cuestión de técnica legislativa, de lo que tengamos que hacer nosotros. Yo le decía a mi diputado, bueno, porque nos corresponde a nosotros hacerlo. Y está el interés ahí. O sea, no comprometernos a algo que es ajeno a lo del Congreso, me refiero, o sea, no por decirles todo que sí a ustedes porque están aquí, ¿no? Sí, porque en esa columna, pues, si la vamos a nutrir, pues es lo que yo me refiero, ¿qué cabezón le podemos poner a esta reunión? O sea, por eso te digo, lo que nos corresponde al hacer el consejo, digo, al legislativo hacerlo, me queda muy claro que la cuestión de gobernanza, en todo, como dice don Humberto, ahorita que decía Pati, están hablando, es cuestión de gobernanza. Y en el transporte público están hechas garras las carreteras
precisamente porque no se aplica la ley, es cuestión de gobernanza. Y nos vamos a donde quiera que es cuestión de gobernanza. No, un comercial, lo que yo me refiero es el desmonte. ¿Sí? No es que están talando, no, es que sé que van a abrir pozos. Así. Claro. Para que vean. Y por el otro lado también la tala. A mí no se me concede una reposición de mi pozo. Ah, pero fulanito X, ese sí abrió uno y otro y todos los que le den la gana. O sea, Entonces, en el sentido, para responderte específicamente la cuestión del Congreso, perdón, acá licenciado, sin conciencia, de lo que además. tengamos que hacer, y bien lo decía el diputado Refri, bueno, que corresponde a nosotros hacerlo, tenemos que hacer ya, y ya, como dices, no posponerlo, pero también involucrar aquí al Ejecutivo, en la cuestión que decías, Pedro, tú, de los recursos. ¿Sabes? O sea, ¿cómo queremos ahorrar agua si no hay recursos? O bien lo que decía la comunidad menonita, de peso por peso. Lo del peso por peso a mí me gusta. Porque cuando uno quiere que la autoridad haga todo, Sí, que no sea regalado. y se valora. No funciona. Pero no queremos loterías, pues. O sea, lo que Ah, ocurre es que exactamente. la lotería es que dices, voy a meter un proyecto y llevo 4 o 5 años metiendo el proyecto, ya me frustré tanto, como dice Obrane, ya lo hice. Y yo creo que no es responsabilidad estricta del productor, es una responsabilidad compartida, porque está produciendo, por ejemplo, maíz. Dices tú, vamos a quitar el maíz de Cuauhtémoc. Olvídate, quitas 6,000 millones de pesos del movimiento esto, no puede ser. Necesitamos hacerlo no enfrentados, sino complementando. Complementando. Yo soy productora, porque estoy aquí. Entonces le voy a contestar, voy a trabajar en mi investidura, pero no lo consigo. O sea que ya no este traje y ya no me puedo nada. No, yo quiero beneficiar a los productores, pero beneficiarlos no nomás en darles, sino en apoyarlos nada más. Sí. Yo le decía a Pati, le decía, si metemos 5,000 hectáreas que están usando ahorita, por decir algo, bajita la mano, 40 millones de metros cúbicos, por decirle algo, solo darte un ejemplo. Y si los metemos arriba por goteo, esas nos pueden dejar 20 millones. ¿Sabe cuánto usa al año Cuauhtémoc? 20 millones. En un solo año, en un solo 5,000 hectáreas, tenemos para proporcionarle agua sin ningún problema. Llega usted y abre su llave, tranquilamente. Y a Chihuahua igual, la parte que le corresponde. O sea, estamos diciendo, hay que meterle. Ahora, ahorita el productor tiene la disponibilidad de hacerlo. Dice, aquí están los 100 millones de pesos. Yo digo que el Estado hay que moverle por unos al agua. Lo que me estoy refiriendo ahorita, por ejemplo, que estoy hablando de algo, yo no estoy en contra o sea, estoy a favor del cambio, ¿no? Que quede claro. Pero lo que no me favorece es que cada gobierno, cambiando de colores, son totalmente nuevos proyectos. Y lo que estabas hablando de las carreteras y sobrepeso. Allá un vecino le llegó el otro día en un camión 61 toneladas de fierro y nos quejamos del gobierno y le digo a mis compañeros, a los vecinos, le digo, oye, tú pides algo que no se puede cumplir, vete a Estados Unidos y mete esa carga, también va a tronar allá. No es que hacen tan mal las carreteras, sino lo estamos excediendo en todos los lados. Sí. Yo creo que en lo que hacemos hay que meter límites. Hasta de repente nos ponen límites en la comida. Igual es aquí. Y los programas, yo creo que tenemos que hacerlos también y defenderlos, aunque entre otra vez otro partido, porque ¿cuál niño hemos mandado 10 años a kinder? Otra vez. No, vas para arriba. Y aquí No estamos, salimos del kinder. y aquí estamos aplicando nuevamente. No en el kinder. Okay. Yo sé, y diputado, yo sé que tienes comisión y pues pusiste la comisión, agradecerte. Muchas gracias. Y le están comentando lo que sea responsabilidad del Congreso. Aquí estamos los diputados en ese sentido. Ya la cuestión legales y eso, está el licenciado para ponernos de acuerdo y verlo con Javier Corrales. Y Javier Corrales, no señor gobernador, sino Javier Corrales, la cuestión legal en Palacio, que ahorita acabamos de salir con el plan estatal anticorrupción, el plan anticorrupción prácticamente se está elaborando, pero verlo con él, que es el asesor jurídico prácticamente del gobernador allí, en este sentido, plantearle esto para la cuestión legal cruzar allí con ellos información. Gracias. Y tener en la próxima aquí
al representante del Ejecutivo Así es. en la siguiente reunión. Así es. Que puede ser incluso directamente Rubén Chávez. No, tiene que ver Rubén Chávez y de Conagua también. Y el de Conagua. Y Zagarpa Para darle un nivel Escalando, como decía. totalmente de un acuerdo. nivel de veras alto, de acuerdo a la necesidad del problema. Totalmente de acuerdo. Si tiene que irse, yo les digo, pues Sí, pero nada más, bien breve. A estos, lo de Cuauhtémoc Unido, lo de Cuauhtémoc, la problemática de Cuauhtémoc es muy grave y muy urgente que lo atiendan, ¿sí? Ustedes ya dijeron, tiene que ser pues, de forma legislativa, con ustedes, sí, pero también hay otros entes para poder que haya una gobernanza, porque todo esto que dijeron es falta de gobernanza, nada más, falta de responsabilidad en una palabra. Entonces, se necesita así con urgencia, aquí hay estudios, aquí hay proyectos, aquí ya plantean soluciones, Así es. entonces lo único que falta son las acciones y las acciones se tienen que hacer ya, ¿sí? Es lo único que yo como regidora del municipio de Cuauhtémoc les pido a ustedes como diputados, celeridad en este asunto, por favor, ¿sí? Gracias a todos, muchas gracias por esto. Lo definimos ahorita para los secretarios, o sea, como bien lo dice usted. Gracias, Fecha, no pusieron fecha para la cita.